Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día viernes, último día hábil del mes de enero. Ya comienza el segundo mes del año, pues, y cómo avanzan los días, por supuesto, en esta etapa estival, el inicio del 2026. Muchísimas informaciones. Hoy, aquí en CNN Prime, estaremos conversando con el abogado defensor de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, que nos va a entregar su posición respecto de la situación procesal judicial de la ex ministra de la Corte Suprema. De eso y más vamos a estar hablando en esta edición de CNN Prime. Iniciemos esta revisión de las noticias con los titulares del día. El séptimo juzgado de garantía de Santiago dictó prisión preventiva para la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La Fiscalía manifestó su satisfacción, mientras que la defensa se prepara para apelar. La ex jueza es investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa. Y en la lista principal, el caso Audio, la justicia rechazó el cambio de medidas cautelares de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, quienes son indagados por delitos tributarios, lavado de activos y soborno. Tras la audiencia, el jurista llamó a que declare la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, debido a las supuestas gestiones que él hizo para favorecerla. Por tercer año consecutivo no se cumplirá la meta fiscal y el déficit estructural de 2025 estará en torno al 2,8% por sobre lo previsto por la Dirección de Presupuestos. El dato positivo es que se frenó la deuda pública, la que llega al 41,7% del PIB. Esto se explica por la variación del tipo de cambio y el mayor crecimiento del país. Y en temas internacionales, Cuba condenó la decisión de Donald Trump de amenazar con aranceles a los países que envíen petróleo a la isla. El presidente de Cuba dijo que la medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida del mandatario estadounidense y aseguró que Trump pretende asfixiar la economía cubana. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y vamos a comenzar de inmediato con la revisión de las informaciones. Con intensos truenos y relámpagos cayendo en diversos sectores, amaneció hoy la región del Biobío, fenómeno que se registró en medio de un sistema frontal que ha generado alarma en las autoridades de una zona recientemente que se vio afectada por devastadores incendios forestales que dejaron un alto número de damnificados. Pablo Figueroa nos cuenta. Así caía el agua esta mañana en gran parte de los lugares en donde hace poco más de una semana había fuego o humo. Y también se hicieron presentes los relámpagos. Y si por tanto Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, las autoridades municipales, Senapred, quien sea, solicita que un área sea evacuada, esa área tiene que ser evacuada porque hay un riesgo para las personas. Ustedes están sintiendo en este momento la tormenta eléctrica, se escucha perfectamente. Así es, fue un fenómeno que incluso se podía escuchar en toda la región del Biobío y que fueron captados por personas con sus teléfonos. Tenemos reportes de caída de rayos al momento sin afectación en varias comunas, tales como Los Álamos, Coronel, Yumbel, Nacimiento, entre otras. Pero era un fenómeno climático que estaba previsto y de hecho por la tarde del jueves las autoridades, ante el pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas en la región del Biobío, se había hecho el llamado a los damnificados a usar los albergues que estaban disponibles en las comunas afectadas por el mega incendio. Una instrucción que tuvo diferente acogida por parte de los damnificados y la cual se reiteró la mañana del viernes ante la posibilidad nuevamente de un clima parecido para el fin de semana. Tenemos buses, están los militares desplegados para llevarlo a los albergues. Los albergues tienen todas las condiciones para estar bien y reitero, tenemos planes de contingencia, de emergencia para ir a resguardar en los lugares que están los bienes. Nosotros seguimos con las 26 personas que hemos tenido desde un principio. No quisieron irse a los lugares de albergue, se fueron a viviendas de familiares y generalmente se quedaron la mayoría cuidando los enseres y las cosas que están acopiando en el lugar, en el terreno donde tenían su vivienda, porque además están
iniciando la construcción de la vivienda de emergencia. Problemas no han habido, tal como consideraron las autoridades. Existe una reticencia por parte de algunas de las personas que se encuentran actualmente en sus terrenos y nosotros los instamos a que vayan a áreas protegidas. En este loop satelital compartido por el Servicio Oficial de Meteorología de Chile, se puede observar la actividad de tormentas eléctricas que se aprecia con colores amarillos, anaranjados y rojos. Pero lo ocurrido en las últimas horas no son las únicas precipitaciones que caerán en la zona afectada hace poco por los incendios. Hay un sistema frontal que llega el domingo a la Patagonia y que va a avanzar su banda frontal por la zona sur el día lunes, y en la noche del lunes pretende llegar también a este tramo, ¿ya? Y las precipitaciones que se ven van a durar bastantes días. Yo diría que hasta el jueves por lo menos podrían tener precipitaciones en el Biobío, en el Ñuble, también parte de la Araucanía, en zonas donde han habido focos de incendio anteriormente. Podrían, yo creo, superar los 20 a 30 milímetros, incluso en algunos modelos están mostrando hasta 50 milímetros. Unas imágenes que impactan y generan problemas a una zona que ya tenía mucho con qué lidiar. Bien, y lo siguiente es una noticia que ha ocurrido hace algunos instantes, y es que el séptimo juzgado de garantía despachó una orden de detención en contra de una serie de personas investigadas por el caso Procultura. Según informó La Tercera, entre los involucrados se encuentran nombres como los de Alberto Larraín, cofundador de la ONG, María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación, María Teresa Busleme, exdirectora de estudios de Procultura. A ellos se suman personas ligadas a la gobernación regional metropolitana, tales como Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado. La detención se enmarca en esta arista del caso Convenios, ligada a la firma y ejecución del programa de prevención del suicidio llamado Quédate. En esa línea se investiga la transferencia por parte de la Gobernación Regional Metropolitana de cerca de 1.600 millones de pesos a la Fundación Procultura, liderada por Larraín. Por esta misma causa, el Ministerio Público incluso pidió el desafuero del gobernador Claudio Rego, contenida que debe zanjar ahora la Corte de Apelaciones de Santiago. Tras ser detenido, Larraín dijo que todo lo que permita es que esto avance ayuda. Llevamos más de 2 años y medio en este proceso. Siempre hemos estado disponibles a esclarecer cualquier duda en la medida que podamos ayudar. Bienvenido sea. Y durante esta jornada continuaron los trabajos de excavaciones en las propiedades de Julia Chuñil para encontrar su cuerpo. Nuestro compañero Pablo Matamala, periodista de Los Lagos TV, tiene todos los detalles. Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos en el sector de Huichaco, en la comuna de Mafil, en lo que corresponde a la jornada número 17 de búsqueda de Julia Chuñil. Una jornada que ha estado marcada también por condiciones climáticas muy complejas, con lluvias persistentes, truenos y relámpagos, producto de una tormenta eléctrica que ha afectado durante este viernes a gran parte del sur del país. A esta hora podemos confirmar que los trabajos investigativos en el terreno se han detenido tras el cierre de esta jornada número 17, luego que durante la mañana y parte de esta tarde se desarrollaran diversas diligencias encabezadas por el Ministerio Público en conjunto con la sección de encargo de búsqueda de vehículos y personas de Carabineros de Chile en el predio donde residía Julia Chuñil. Es importante señalar que el predio continúa completamente bajo custodia policial, con presencia permanente de personas de Carabineros, resguardando el sitio a la espera que se retomen las diligencias investigativas mañana sábado. Durante esta jornada también el punto clave, y según lo confirmado por la Fiscalía, las labores se concentraron específicamente en el radier de una bodega ubicada al interior del predio, luego de que en la jornada de ayer un georradar detectara anomalías bajo esta estructura, lo que llevó al Ministerio Público a instruir una verificación directa en el lugar. Para estas diligencias se utilizó un rotomartillo, herramienta con el cual se procedió a romper parte del concreto del radier, con el objetivo de inspeccionar qué existe bajo esta superficie. Desde la Fiscalía han sido enfáticos en señalar que no se contempla la demolición total de la bodega, ni la destrucción de muros o techumbres, sino que se trata de una intervención acotada y focalizada exclusivamente en el suelo.
Todo este trabajo se ha desarrollado en medio de este frente de mal tiempo, recordemos que azota la zona sur del país. Cabe recordar que Julia Chuñil se mantiene desaparecida desde el 8 de noviembre del año 2024 y que este viernes se cumple el día número 17 de búsqueda continua en el sector de Huichaco, acá en la comuna de Mafil, sumando diligencias cada vez más especializadas. Recordemos, en cuanto a los plazos judiciales de investigación, durante esta jornada se conoció que el Juzgado de Garantía de los Lagos acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, extendiendo el plazo de investigación hasta el próximo 28 de febrero, lo que permitirá a los equipos seguir desarrollando peritajes y nuevas diligencias en terreno. Otro antecedente relevante de esta jornada es que se incorporó al operativo un carabinero perito entomólogo, es decir, un especialista en el estudio de insectos. Este tipo de peritaje suele ser clave en investigaciones de alta complejidad, ya que puede aportar información relevante respecto a eventuales indicios biológicos y temporalidades en caso de que se detecten elementos de interés investigativo. Por ahora, como le señalaba Felipe, para estas faenas se han detenido por esta jornada de día viernes, retomando mañana sábado a eso de las 10 a.m. aproximadamente, en una investigación que desde el Juzgado de Garantía de los Lagos han fijado un plazo de 3 meses de carácter investigativo. Nosotros, Felipe, quedamos atentos desde Mafil ante cualquier información pertinente que surja durante este fin de semana en cuanto a este tema de carácter nacional, saber dónde está Julia Chuñil. Felipe. Así es, Pablo, muchísimas gracias y estamos atentos entonces a tus despachos desde la zona donde se está haciendo la búsqueda de la comunera mapuche Julia Chuñil. Que esté muy bien. Chao, chao. Y nosotros seguimos avanzando en la revisión de las noticias. Este domingo el pueblo de Rapa Nui deberá votar para respaldar o rechazar el Estatuto Especial Isla de Pascua. En caso de aprobarse, se ingresará un proyecto de ley que permitiría la creación de un gobierno de territorio especial. Esto mientras se continúa la espera en la isla de la visita del presidente Gabriel Boric. Todos los detalles en el informe de Macarena Román. Con sus tradicionales bailes. Así la comunidad de Rapa Nui recibía en 2017 a la entonces presidenta Michelle Bachelet en una de las visitas que hizo la exmandataria a la isla. Un año más tarde pisaba el territorio el presidente Sebastián Piñera. El único de los últimos presidentes que no ha visitado el territorio insular como mandatario es el actual jefe de Estado, Gabriel Boric. ¿Presidente va a ir? ¿Presidente va a ir a Rapa Nui? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En febrero? De darse la visita, se realizaría durante el último mes de mandato del presidente Boric, el mismo que durante su campaña presidencial se comprometió con la comunidad de Rapa Nui. Y les quiero decir que parte de nuestro compromiso en esta campaña es lograr de una vez por todas la autonomía, autodeterminación y devolución de territorios a nuestros pueblos originarios. En esa línea, el actual gobierno desarrolló un proceso en la isla que culminará con una votación este domingo. Los residentes de Rapa Nui tendrán que optar por apoyar o no el ingreso de un proyecto de ley que busca crear el Estatuto Especial Isla de Pascua. El Estatuto Especial define un mecanismo de gestión administrativa para Rapa Nui dentro del Estado de Chile que permite que decisiones operativas y de administración local, como la planificación territorial, el uso de recursos públicos, patrimonio, cultura, medio ambiente, se tomen desde la isla en coordinación directa con el nivel central y sin intermediación regional. Pero en la isla no todos están de acuerdo con lo que se propone. Los más críticos cuestionan que 2 de los 8 consejeros que tendría el gobierno de territorio especial podrán ser Rapa Nui o no, con un mínimo de años de residencia. Además, también cuestionan el periodo en el que se aplica la votación. Ellos están planteando integrar 2 inmigrantes dentro de este consejo, que de ahí parte mal este proyecto, porque le explicamos al gobierno que no puede haber inmigrantes en un gobierno interno donde no tienen propiedad a la tierra. Están haciendo esto en pleno Tapati Rapa Nui, donde todas las familias están ensayando para su fiesta y nos meten este proyecto en plena Tapati Rapa Nui. Hasta a mí no me ha podido permitir participar de este proceso. Tapati, que es la celebración más grande que tiene el pueblo Rapa Nui, que podría incidir en la asistencia de las votaciones.
La población de la isla es de 4.800 personas según el INE, pero pueden votar los pertenecientes al pueblo que tengan más de 18 años. Puede ser que el pueblo no lo apruebe por esta vez y esto quedaría de cierta manera esperando a un nuevo proceso más adelante, dependiendo si es que el pueblo Rapa Nui también a través de sus representantes, también en cuanto a su organización, estén dispuestos a nuevamente plantearlo en el futuro. La votación también se realizará un día después de que Manahi Pakarati deje su cargo como embajadora de Chile en Nueva Zelanda, tras una publicación en redes sociales llamando a la autodeterminación de Rapa Nui y luego también de dar una entrevista sin avisar a sus superiores. Bueno, la embajadora Pakarati efectivamente ya está poniendo fin a su misión en Nueva Zelanda. Vuelve al país, se reintegra a la Cancillería y concretamente va a desempeñar funciones en la Dirección de Asuntos Culturales de nuestro ministerio. Con todo, el pueblo de Rapa Nui decidirá este domingo si quieren o no impulsar un proyecto de gobierno de territorio especial. De rechazarse, la iniciativa no será ingresada al Congreso. Además, podría incidir, aunque no lo reconocen en la moneda, si el presidente Gabriel Boric visitará o no el territorio insular. En sin lugar a dudas, la noticia del día, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la exministra Ángela Vivanco, quien permanecerá en la cárcel de San Joaquín, mientras que en el marco del caso Audios, la justicia decidió mantener el arresto domiciliario total para el abogado Luis Hermosilla. El informe es de Francisca Cárdenas. ¿Plazo común? Sí, juro por Dios y por estos santos evangelios. Por la participación, por la intervención de la señora Vivanco Martínez, jueza titular de la excelentísima Corte Suprema. Fue una de las ministras más mediáticas e incluso vocera de la Corte Suprema y también la primera en ir a la cárcel. Este viernes se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Ángela Vivanco, imputada como autora de 3 delitos de cohecho y un delito de lavado de activos. Afectando en definitiva el sistema de justicia en su integridad. Genera un efecto expansivo y afecta en definitiva al propio Estado democrático de derecho porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye para asegurar derechos y libertades a todas las personas. En consecuencia, el tribunal luego de estas reflexiones concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva de la imputada señora Ángela Francisca Vivanco Martínez. Resolución tras el polémico fallo del 2023, donde la tercera sala del máximo tribunal que presidía la ex jueza revocó una sentencia que obligó a Codelco a pagar más de 17.000 millones de pesos a la empresa bielorrusa Velazmovitec. El tribunal dio por acreditados los antecedentes expuestos esta semana por el Ministerio Público y los querellantes, declaraciones, fotografías y documentos incautados en el domicilio de la ex jueza. Codelco ha ido estudiando los antecedentes a medida que se van produciendo y evidentemente vamos a seguir analizando la participación de todos aquellos que han tenido algún rol en estos hechos. Lo que el señor defensor debería haber hecho en esta audiencia es dar una explicación acerca de las maniobras dolosas que efectuó la ministra Vivanco al dictar las resoluciones judiciales y de los pagos que recibió a cambio de eso. Sobre esos temas no escuchamos una palabra. Nos encontramos satisfechos, pero no solo por eso, sino que porque el tribunal ha dado por ratificado que tenemos una investigación sólida, que todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos que nosotros estamos imputando a la señora Ángela Vivanco y a los coimputados. En ese sentido también acogió nuestro planteamiento de que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, ¿y por qué nosotros imputamos solo a la señora Vivanco? Porque los otros 4 ministros que participaron en cada decisión no tenían la obligación de inhabilitarse, no tenían amistad con los abogados Lagos y Vargas. La exministra fue detenida el domingo en su domicilio y ha permanecido recluida en tránsito en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, mismo lugar donde deberá permanecer ahora. Su defensa, en tanto, apelará, además de recalcar sus cuestionamientos a las pruebas de la Fiscalía.
Preliminarmente lo que hace es determinar que existen antecedentes que justifican la existencia del delito, porque si estuviera acreditado probablemente entonces ya tendríamos una sentencia definitiva condenatoria. Para que sea cohecho tiene que concatenarse con otros elementos. Primero no es el pago, eso no es lo primero. Lo primero es que esto sea consecuencia de un acuerdo. Un caso que ha golpeado al Poder Judicial en un periodo complejo, además por otras causas, como el caso Audios. Este viernes también se revisaron las medidas cautelares de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Álvaro Jalaf. La solicitud de la defensa de Hermosilla no tuvo éxito y se mantendrá con arresto domiciliario total. La Fiscalía pidió 14 años de cárcel en su contra, con cargos que incluyen delitos tributarios, lavado de activos, soborno reiterado y tráfico de influencias. En la instancia, el abogado arremetió contra la fiscal que lleva la causa, Lorena Parra. Ella puede decir lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer que graba, que hace videos y que sube a las redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión antes de que se conozca la acusación, bastante antes que se conozca la acusación. ¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo? En el caso de Villalobos, sí se autorizó la solicitud de la defensa para que pueda salir a trabajar 2 días a la semana, los que serán descontados de la pena final. En tanto, para Álvaro Jalaf se acogió el arresto domiciliario nocturno entre las 22 y 6 de la mañana. Estamos tranquilos y vamos a seguir demostrando que somos inocentes de todos los hechos que se imputan. Muchas gracias. Las defensas de los acusados pedirán la reapertura de la investigación, mientras que la audiencia de preparación de juicio oral de este caso quedó fijada para el martes 3 de marzo. Su primera polémica enfrenta el futuro ministro de Vivienda Iván Poduje, quien durante un seminario en el que presentó su plan de reconstrucción advirtió que va a ir a juicio si se le da más importancia a los árboles que a las personas, paralizando proyectos habitacionales. Colomba Echols, con más detalles. No vamos a aceptar que las víctimas de esta catástrofe pasen invierno sin casas por un árbol protegido, por un roedor protegido o por un hallazgo arqueológico. Y para eso vamos a usar todas las competencias que nos da el estado de catástrofe. Determinación para lograr la reconstrucción en el Biobío, que generó cuestionamientos entre quienes estaban presentes en la exposición que realizó el futuro ministro de Vivienda Iván Poduje sobre la hoja de ruta 2026-2030 para enfrentar la emergencia habitacional en regiones. Usted me está interrumpiendo. He tratado con activistas como usted que nos paralizan proyectos. Bueno, he tratado con académicos como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora. Lo que les quiero decir a ustedes, chiquillos, que ustedes le dan más importancia a los árboles que a las personas, que con ustedes nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario. Un tenso enfrentamiento que no tardó en llegar a oídos de la actual administración, la cual fue duramente criticada por el futuro ministro de Vivienda, quien además señaló en su exposición que hay viviendas de reconstrucción de Viña del Mar paralizadas por el activismo medioambiental. Hay fanáticos ambientales en el gobierno que tienen detenidas obras de reconstrucción porque encontraron un árbol. Basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas no es productivo. El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social. Pongamos en otro tema y le digo a todos los medios, los humedales. Hay normas exageradas, nosotros sabemos que hay que corregir y afinar, pero que los humedales parte de una conciencia nacional de protección del futuro ambiental de Chile. Entonces, bueno, si alguien tiene otra idea, que las ponga en juego. Están en normas, todas estas cosas están en normas, no son cosas que están solamente en opiniones. Opiniones que se instalaron respecto de la forma y el fondo del argumento que expuso el futuro secretario de Estado de Cast. Algunas apuntaron a las consecuencias medioambientales que podrían traer políticas como las que quieren impulsar y otras a la forma en que se expresó el arquitecto. Yo esto lo llamaría a poder enterarse e interiorizarse de las obligaciones que tienen los funcionarios públicos, de siempre conservar un clima de respeto. Uno puede disentir muy profundamente, pero siempre dentro de los marcos del respeto, no utilizando ironías que no corresponden, que son propias de un panel de televisión, pero que en modo alguno corresponden a las formas y modos en que los ministros de Estado
deben relacionarse con la ciudadanía. Demuestran que este gobierno es una amenaza para el medio ambiente. Siempre están minimizándolo, hablando de un ratón, de un árbol, y la verdad es que si no respetamos el medio ambiente, la naturaleza nos abofetea en la cara. Si no tiene ninguna propuesta seria, es mejor que deje el cargo y que asuma una persona que verdaderamente entienda el problema y piense en el país. Ya que, según el diputado González, el próximo gobierno solo pensaría en los intereses empresariales. Una tesis que Iván Poduje descartó, explicando que en el caso de la región del Biobío, los árboles que se cortarían serían para habilitar cortafuegos y así prevenir nuevos incendios, pues la vida de las personas es la prioridad. Prioridad que también ha fijado la próxima administración en torno a destrabar proyectos de inversión y reducir la burocracia. Esto no significa que uno no tenga la intención de proteger y siempre avanzar en el estándar de protección medioambiental, pero nunca puede sobreponerse a la actividad humana, al desarrollo de las personas. Eso es lo que se refleja de las palabras del futuro ministro Poduje. Estamos 100% de acuerdo con lo que él está haciendo. La decisión política que no solamente ha tomado el gobierno, sino que modestamente creo que ha tomado el país, es que es muy importante empatizar con el tema ambiental, pero al mismo tiempo tenemos que tener claro que la emergencia habitacional y los desarrollos de proyectos de inversión requieren poner el foco ahí. Foco que por estos días también se ha puesto en torno a las futuras autoridades de gobierno que se esperaba que fueran presentadas esta semana. Sin embargo, dada la gira que se encuentra realizando el presidente electo, los nombramientos de subsecretarios y delegados presidenciales se concretarán el próximo viernes 6 de febrero. En temas económicos, casi 3% del PIB, unos 10.000 millones de dólares. Así de alto fue el déficit fiscal de Chile en 2025, bastante peor a lo proyectado por el Ministerio de Hacienda. El gobierno lo explica por una caída en los ingresos tributarios inesperada para el Ejecutivo, pero que los expertos habían advertido. Natalia Muñoz explica de cuánto será el nuevo recorte que habrá en el presupuesto de este año. Los errores en las proyecciones fiscales han sido el gran dolor de cabeza para Hacienda en la administración Boric. Por eso el cierre fiscal de 2025 era muy esperado, una espera que terminó mal. El déficit efectivo se ubicó en 2,8% del PIB, casi el triple de la estimación con que se hizo el presupuesto del año pasado. Una de las razones es que hubo menos recaudación de impuestos de lo pensado. Los ingresos tributarios no mineros, como porcentaje del PIB. Y lo que ustedes pueden ver es que ese valor terminó en 16,4 en 2025, que es el valor más bajo, sacando la situación de pandemia, es el valor más bajo desde el 2014. Esto llevó a una inesperada baja de 3,8% en los ingresos fiscales entre octubre y diciembre. Como por tercer año consecutivo se incumplió la meta fiscal, Hacienda propone un nuevo recorte de 800.000 millones de pesos para el ya acotado presupuesto de este año. El trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 fueron buenos trimestres en términos de el aumento de ingresos. Y esa es la información que en conjunto con la directora teníamos cuando fuimos a tramitar la ley de presupuesto y que presentamos públicamente, porque esta información por supuesto se va presentando regularmente todos los meses. En el caso de 11 empresas, los 11 mayores contribuyentes, que son no mineros grandes, hubo una reducción entre agosto y diciembre de 31,7%. Es algo que hay que estar revisando también, porque va a ser algo que le toca a la futura administración. Es como también hoy día el precio del cobre, que por una parte ayuda porque genera más ingresos efectivos, pero para los más entendidos cómo funciona la regla no necesariamente genera más ingresos estructurales. Pero los expertos difieren de la hipótesis de Hacienda. Durante el tercer trimestre era esperable que el crecimiento de los ingresos fuera menor, por la sencilla razón de que el año 2024, durante el último trimestre, se recibieron ingresos extraordinarios por 1.000 millones de dólares, producto del beneficio tributario que se le otorgó a los que contribuyeron para financiar el incendio de Viña del Mar. Estas cifras arrojan como resultado un balance efectivo mucho más deteriorado que el que ya se venía proyectando, el que alcanzará un 2,8% del producto respecto del efectivo, a la espera de conocer los datos del balance estructural que con seguridad presentarán un deterioro que alcanzará un 3% del producto.
Debido a los últimos errores de estimaciones, se convocará una comisión de expertos para indagar la baja en la recaudación del impuesto de primera categoría y si es que fue un hecho transitorio o más bien estructural. El dato positivo es que se frenó el alza de la deuda pública, cerró en 41,7% del PIB, misma cifra de fines de 2024 y casi 2 puntos porcentuales menos que lo registrado en septiembre. Esto pasó, entre otras razones, por la baja del dólar. El resultado que estamos teniendo en deuda es mejor que incluso el mejor escenario que consideraba el Consejo Fiscal Autónomo en su minuto, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que se pensaba antes del inicio del gobierno, es una sorpresa, y una sorpresa, por supuesto, positiva, lo que se está viendo en materia de deuda. El miércoles se hará una reunión clave en Teatino 120. El actual ministro de Hacienda se reunirá con su sucesor Jorge Quirós. Se discutirá qué recursos y de qué cartera se tendrá que aplicar este nuevo recorte. El que Grau adelantó no afecta. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y bueno, ha sido una jornada importante en cuanto a la situación judicial en esto que se ha denominado la causa de la trama bielorrusa y la situación de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Por eso mismo es que queremos profundizar respecto de lo que ha sido estas últimas jornadas con el abogado Jorge Valladares, justamente quien defiende los destinos judiciales de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Abogado, muchísimas gracias por estar esta noche acá en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, lo que le quería consultar es ¿cuáles son los antecedentes o los datos que fueron proporcionados durante estos últimos días por parte del Ministerio Público en esta causa y que a usted, como defensa, le generan más dudas en este proceso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aclaro primero que para todo quien es interviniente en una investigación, en una causa criminal, es un poco complejo referirse a los antecedentes de la misma porque se supone que es secreta para los terceros ajenos al procedimiento. Pero ha sido público. Y por lo mismo, claro, me siento de alguna manera liberado de esa obligación de secreto o de reserva, porque en definitiva el procedimiento tuvo cobertura, lo transmitió Poder Judicial TV, el canal de televisión del Poder Judicial, y la verdad es que parece que los interesados o los principales responsables de este resguardo, que es el Poder Judicial y la Fiscalía, no lo consideraron necesario y por lo tanto me siento autorizado para referirme a los mismos. Y hecho esa aclaración, para nosotros es súper cuestionable, pero cuestionable desde la perspectiva del estándar exigible para la valoración de los antecedentes en esta etapa y de prueba en un juicio a futuro, los antecedentes que se recopilan durante el desarrollo de la Comisión de Ética. Básicamente porque todo, tanto la Comisión de Ética como el cuaderno de remoción y el inicio de la investigación por parte del Ministerio Público toman por fundamento noticias o publicaciones de la prensa, que en definitiva, según lo que aparece en los medios de prensa, es que pareciera haberse cometido un delito de determinadas características, etc. Yo no tengo, y en eso es súper importante para esta defensa, no hay ninguna objeción con la labor de la prensa, muy por el contrario, o sea, yo creo que es absolutamente necesaria y es una opinión ya más personal. Pero lo que sí nos parece relevante es que la gente tiene que saber que la metodología de la investigación periodística es muy distinta a la metodología de la investigación jurídica y la investigación jurídico-penal. Y le doy un solo ejemplo que yo creo que es súper clarificador en ese sentido. Por ley está protegido el secreto de la fuente en la investigación periodística. Por lo tanto, es la propia ley la que permite que alguien en el anonimato o desde el anonimato pueda entregar una información que además puede no ser corroborable. Porque en definitiva lo sostiene una persona respecto de quien nunca se revela su nombre. En cambio, cuando usted recibe investigación, o sea, cuando usted realiza una investigación metodológicamente hablando en sede penal, usted tiene la obligación de llevar registro de cada uno de esos actos. ¿Y usted cree que eso hasta ahora no se ha hecho así? Es que si el inicio de la investigación toma en consideración antecedentes que han seguido una metodología distinta, que no están en el estándar que exige la ley procesal penal, al menos a nosotros como defensa nos parece profundamente cuestionable. Primero porque no es de los métodos tradicionales, por lo pronto.
siempre tiene que haber un acto generador de la investigación que se llama noticia criminis y tiene distintas modalidades. Y ojo, el Ministerio Público también puede iniciar investigación de oficio, que es la facultad de la que echa mano el señor Fiscal Nacional y que en definitiva da inicio a esta investigación. Pero donde nosotros atacamos es en los fundamentos de ese inicio, que toma por base, como digo, antecedentes que no tienen un estándar jurídico. Eso. Y en la Comisión de Ética también, si uno lo analiza bajo los parámetros de las exigencias procesales, constitucionales procesales, respecto de lo que se entiende por un debido proceso, ese contenido no fue llenado durante la Comisión de Ética. Entonces nuestro ataque no es contra la Comisión de Ética y eso también es súper importante despejarlo. La Comisión de Ética hizo su trabajo bajo los parámetros y se reguló por el acta, que es el auto acordado de la Corte, de la excelentísima Corte Suprema, que regula el procedimiento y punto. Pero en ninguna parte hay una exigencia, por ejemplo, de notificar los cargos o notificar cuál es el motivo de la investigación. Eso es una cuestión que evidentemente transgrede todo estándar de debido proceso. Pero abogado, aquí se le imputan 12 delitos a Ángela Vivanco principalmente, que es cohecho y lavado de activos. Y quizás me quiero quedar con el tema del cohecho, porque se hablaba de pagos, incluso dentro de los argumentos de los querellantes, por ejemplo el Consejo de Defensa del Estado, se basaban en cuanto al relato o a la declaración. Usted me podrá decir respecto de la validez o no de la declaración de Eduardo Lago, pero ahí se manifestaba que su defendida, Ángela Vivanco, vendía fallos a cambio de dinero, de sumas de dinero. Se habla de 90 millones de pesos, para redondear una cifra. ¿Esos no son antecedentes válidos que para usted puedan significar una acreditación del delito de cohecho? Mire, lo que yo opine respecto es intrascendente. Lo que importa poner de relieve acá es lo que dice el derecho, el derecho aplicable y que regula precisamente esos procedimientos. Cuando un imputado declara, hay un nivel de estándar también que debe cumplirse. La Fiscalía sostiene que ellos lo cumplieron y es labor de ellos y responsabilidad de ellos demostrar que así fue. Pero por ahora lo que yo tengo, o lo que tenemos todos los intervinientes, es un acta de declaración que no aparece firmada por ese abogado que se señala. Ese es un dato que para nosotros es súper relevante. Segundo, hay una acusación que formula, una denuncia que él formula en relación a trato vejatorio o trato injusto durante el desarrollo de esa declaración. Por lo tanto, si uno cruza esos dos elementos, ya uno puede de alguna manera decir los fundamentos de esta actuación de investigación están un poquito al debe y por lo tanto tiemblan también los cimientos de la fortaleza que podría significar esa prueba a futuro. Pero hay un elemento adicional y que se pierde un poco de vista. Un imputado, porque quien declara es un imputado, uno de los derechos que tiene principalmente es el de guardar silencio. Y si este imputado no declara en un juicio oral, no hay ninguna forma de confrontarlo. Y obviamente esto va a ser una discusión que se va a dar en la oportunidad que corresponde, que es en la etapa intermedia o de preparación de juicio oral, porque es ahí donde uno dice o solicita la exclusión de pruebas obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Y aquí lo que la Fiscalía tiene por costumbre es hacer declarar a funcionarios policiales que presenciaron la diligencia. Y esa es una discusión que postergaremos para su momento, pero usted comprenderá que cuando había obligación de denuncia respecto de un trato vejatorio o injusto y habían funcionarios públicos y no lo hicieron, o sea, lo menos que uno puede decir que esas declaraciones son, o sea, esas posibles declaraciones de esos funcionarios que presenciaron la diligencia es a lo menos objetable. Ella, su defendida Ángela Vivanco, en el día martes de la semana pasada, cuando ella presenta la apelación por el tema de la querella de capítulo, ella manifiesta, entre otras cosas, que quería colaborar a toda costa en esta causa. Exacto. Ella hasta ahora no ha declarado, ¿cierto? Y ese es un punto sumamente importante, porque ella tiene toda la intención de declarar. Y como hemos señalado reiteradamente, no vamos a hacer difusión pública de su estado de salud ni de los problemas que la aquejan. Pero en algún momento, producto de aquello, se vio dificultada una declaración.
que estaba ¿Cuándo programada. se iba a dar eso? Durante el transcurso del año pasado. Estamos hablando marzo, octubre. Meses después de que se conoció. Sí, o sea, pero imagínense que ni siquiera estaban formalizados los otros imputados de la causa y ella había manifestado su interés. Y no se pudieron realizar porque un acto muy poco deferente, creemos nosotros, de parte de la Fiscalía, la citaron a declarar a Puerto Montt. Yo creo que a lo menos si había un interés manifiesto de ambas, manifestado por mi representada, pero también por parte de la Fiscalía que había accedido a la diligencia, y fue solicitud de la defensa, lo óptimo era dar las facilidades para declarar. De hecho, muchas veces se usa el de solicitar la colaboración de otras fiscalías para que se desarrollen en el lugar o enviar a la policía para que haga la práctica de esas diligencias. Por lo demás, Carabineros es de Santiago, los que entiendo están a cargo de esta investigación. Entonces hubo esa oportunidad. Y ahí le hago yo la pregunta entonces, o es una pregunta retórica en realidad. ¿Por qué la urgencia en formalizar? Y si en un momento se estimó necesaria su declaración, ¿por qué no fue considerada esa posibilidad de a lo menos tomarle la declaración en forma previa a la formalización de la investigación? Nosotros tenemos la respuesta. Porque lo que tiene para decir la señora Ángela Vivanco desestructura de tal manera el esquema que hoy presenta la Fiscalía que la obligaba a nuevas diligencias. ¿Y por qué no hacerlo ahora en este proceso para evitar, por Pero ejemplo... si no hay problema. Si el proceso, es que el proceso, y ese es un punto súper importante, como procedimiento propiamente tal, que esto es procedimiento, como procedimiento propiamente tal, esto parte el 9 de septiembre del año 2024, que es cuando está la resolución del fiscal nacional. Por lo tanto, desde ese momento existe, y por lo mismo durante el año 2025, puesta en noticia de esto, ella estuvo disponible para prestar esa declaración y no se materializó, no porque ella no quisiera, es porque no se otorgaron las facilidades para hacerlo. Hubo que desistir porque, como insisto, se le citó a Puerto Montt. Usted comprenderá que con los problemas que tiene, que arrastra de salud, tampoco es una persona que puede llegar y abandonar el lugar. Pregunte usted cuáles han sido sus desplazamientos y se va a dar cuenta que doña Ángela, el foco hoy día es su madre, que está también con cuidado en un recinto especial, digamos, de atención de personas de mayor edad. Pero dentro del argumento que entrega el Ministerio Público en los últimos días, o en la formalización, señalan, entre otras cosas, que se trató de hacer desaparecer evidencia como chats, correos electrónicos, y que esto habría tenido una estructura pensada, una estrategia por parte de la misma Ángela Vivanco. ¿Eso es colaborar o no? O sea, hay dos preguntas y una supone que le respondí que sí a la primera. Entonces, no es que no hay tal situación. O sea, lo que ellos recabaron o que requirieron fue el teléfono que ella tenía asignado por la universidad. Y eso fue lo que se entregó. Y por lo tanto, yo no sé de qué... Pero colaborar podría haber sido también, bueno, me pidieron esto, pero yo también podría entregar esto otro. Sí, pero yo la pregunta que le hago, ¿quién es el que tiene que demostrar? ¿Ella? Porque esta pregunta, es que ese es el punto súper importante. Y eso es lo que nosotros acusamos que está ocurriendo, porque en definitiva se pone a la persona que está siendo objeto o sujeto de la persecución a dar explicaciones cuando quien tiene que darlas o justificar su imputación es el Ministerio Público. Pero si ellos no, porque este es un juego, y perdóneme que se lo plantee de esta manera, pero este es un juego en definitiva estratégico que la Fiscalía tiene que saber diseñar. Si no fue capaz de diseñar en su momento en términos de recoger toda la información, y solamente se lo digo con un dato, desde el 9 de septiembre pasaron 2 días apenas en que la señora fiscal regional, con bastante diligencia y bastante premura, inició los trámites de incautaciones. 11, 16, 20, hubo 4 diligencias de incautación dentro del mismo mes. O sea, ni siquiera hubo la oportunidad para decir, bueno, no colaboró. Si la Fiscalía estimaba que había una urgencia, debió proceder con la urgencia que correspondía. Pero así como el Ministerio Público tiene que comprobar sus antecedentes ahora, después, en el juicio oral, serán pruebas, o entregarlas al tribunal, por el lado de la defensa tienen que demostrar la inocencia. Por lo tanto, haber entregado más de lo que se pide es en beneficio de eso mismo, ¿no? Mire, hay una norma súper importante que regula, no la voy a decir porque en este momento no recuerdo creo que es el 194 del Código Procesal Penal,
que sostiene que uno, para declarar, si se allana a declarar, el Ministerio Público tiene la obligación de entregarle los antecedentes de la investigación y todo lo que ésta arroja en su contra. O sea, hay un deber de información de la Fiscalía respecto de una persona. Entonces, este juego yo encuentro que es un poquito tramposo en lo argumental, no lo digo ustedes, sino que en definitiva lo que se está sosteniendo en el debate, digamos, porque en definitiva, si la Fiscalía no dio cumplimiento, ¿por qué tenía la obligación mi representada de entregar más allá de lo que no se le estaba informando? Hay un deber perentorio, categórico para la Fiscalía de informar. Si quiere una declaración, si quiere obtener información, tiene que también informar, porque nadie se va a tirar a la piscina a declarar. Le voy a decir más. Yo no soy un aparecido en esto. Yo he estado tramitando desde el año... Yo hice mi práctica en la penitenciaría el año 93. Por lo tanto, tengo bastantes años de conocimiento de cómo ocurre. Y cuando una persona declara sin saber, termina diciendo cosas que lo incriminan sin serlo. Se terminan diciendo cosas incriminatorias o autoincriminatorias sin haber tenido responsabilidad en los hechos. Y los casos abundan. Entonces, si lo ponemos en situación de garantía, la mínima garantía para que una persona se decida a colaborar es que a lo menos se le informe cuál es el motivo de la imputación o de la investigación en su contra. Usted, durante la audiencia, cuando responde a los cargos del Ministerio Público, manifiesta que aquí, en este caso, existe una camotera institucional. Sí. Y aquí le pregunto, o le sumo la pregunta, ¿de dónde viene esa camotera institucional? O sea, evidentemente que cuando... Pero tiene una conexión lógica en un contexto. Ajá. Y ese contexto es precisamente lo que nosotros decimos. No es posible que haya una precondena. Este es un concepto de un autor alemán que yo cito en la audiencia, que tiene que ver, pero que por lo demás tampoco es tan solo el único que lo dice, pero que tiene que ver con este nivel de prejuzgamiento cuando ya se concibe una determinada responsabilidad a partir de hechos como los reunidos en la prensa, que no han estado revestidos de un estándar jurídico en su recopilación o en su recepción. Entonces, solo para cerrar, cuando nosotros hablamos de camotera institucional, lo que hablamos en definitiva es que no puede, así como el Consejo de Defensa del Estado argumentaba a propósito de tanta coincidencia, ¿por qué tanta coincidencia entonces entre la fecha en que se abre el cuaderno de remoción, que es el 9 de septiembre del año 2024, y el inicio de la investigación penal, que es el mismo 9 de septiembre del año 2024. ¿Cuál es la conclusión lógica que uno obtiene? Es tal el nivel de apremio de la prensa sobre las instituciones que las instituciones lo que hicieron fue, me va a perdonar la señora Ángela el concepto, pero es un concepto que se usa discursivamente, buscaron su cabeza de turco. Ella misma lo manifiesta en una entrevista con Mega y ella dice que aquí se trató de sacrificar a alguien, pero ella apunta directamente a personeros de la Corte Suprema. ¿Usted cree que también surge desde ahí esa camotera institucional? O sea, a ver, yo responsablemente lo que digo es que hay una institución, Ministerio Público, y hay una institución que es un órgano del Estado, que en este caso está encabezado o representado por la Corte Suprema, que coincidentemente en un mismo día deslindan su responsabilidad a través de sus actuaciones. En un caso es el abrir el expediente administrativo de remoción y en otro lado es la decisión de iniciar esta investigación. Entonces, dos instituciones que inmediatamente y en forma paralela, yo no digo que haya una coordinación, pero alguna explicación tengo que tener. Y la explicación es, veamos el nivel de incidencia que tiene la prensa en esto. Por lo tanto, lo que yo digo es que las actuaciones de estas instituciones buscan satisfacer un requerimiento de la prensa más que sus propios requerimientos internos. Ese es el punto. Y lo que motiva, en definitiva, y ese es cuando hablamos de la precondena o el prejuzgamiento, porque en definitiva, para todos, desde ese mismo día, la señora Ángela Vivanco ya es culpable. Y permítame decirle, ella todavía, legal y constitucionalmente, es una persona inocente. Yo defiendo a una inocente, y eso es súper importante que la gente también lo sepa. Y ahí, y a propósito de este concepto de la camotera institucional, me quiero quedar ahí porque entiendo que usted ya anunció que van a apelar a la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones. ¿Va a tener que enfrentar a los mismos que usted señala que podrían ser los... No, pero a ver, pero hay una confianza. ¿De la camotera institucional? Sí, pero es que
Es que tenemos que separar ideológicamente. Y de una u otra manera podría llegar a la Corte Suprema también en algún momento va a llegar a la Corte Suprema, sí, y hemos visto que incluso desde la primera instancia han aparecido con algunos amparos en la excelentísima Corte Suprema. Y a mí no me cabe duda, y quiero ser súper claro, que al momento que se resuelva se va a resolver conforme a derecho y con una razón de justicia. Y en eso la señora Ángela no se pierde, y esta defensa tampoco. Confiamos ciegamente en la justicia, porque una cosa son los actos de justicia y otra cosa son los actos institucionales, porque ese acto no es un acto de jurisdicción, ese acto de abrir un cuaderno administrativo es un acto correccional. De dentro de las facultades de la Corte Suprema, pero no es un acto, es un acto disciplinario finalmente. Y a eso es lo que hablamos de la camotera. Y esto de la apertura de la Fiscalía es como un poco decir, bueno, no nos podemos quedar abajo, está si usted se fija, pongamos un rato, no tenemos mucho esfuerzo que hacer, pero pongámonos un poco en los zapatos del fiscal nacional. ¿Por qué lo lleva a decidir eso? Y lo que yo decía, si usted mira la resolución de inicio, tiene el aval de dos grandes profesionales de la Fiscalía Nacional. Uno fue fiscal regional y otro es fiscal regional actualmente. Don Eugenio Campos, que es el director de la unidad, y don Hernán Libedinsky, que hoy día es fiscal regional en Aysén. O sea, no podemos decir que estuvo desprotegido o desprovisto del apoyo jurídico necesario. Ellos analizaron y ellos orientaron, y esta es una decisión de inicio orientada, porque en definitiva los antecedentes que en ese momento se conocían, ninguno permitía hablar de cohecho, ninguno. Usted podía hablar de torcida administración de justicia, podía hablar de revelación de secretos, pero no hay ningún antecedente, y menos con la precisión que hacen del 248 bis. O sea, yo creo que efectivamente en esto hubo un prejuzgamiento severo, y por eso que hablamos de esta camotera, porque en definitiva fue tomar una persona y someterla a este rigor, y qué es mejor que hacerlo firme desde el principio. Pero abogado, a ver, yo entiendo el punto, pero cuando se habla de pagos por un fallo, que hay una conexión, si bien usted me dirá, habrán llegado o no a las cuentas corrientes de Ángela Vivanco, tal vez no, tal vez sí, esto se va a demostrar en el proceso. ¿Usted cree que aquí hay alguien más dentro de los que hoy día pueden estar formalizados? Pero usted se fija que la pregunta que me está haciendo me está trasladando en el tiempo, porque la pregunta que yo le respondí anteriormente decía relación con los fundamentos tenidos a la vista, y los pagos a los que usted se refiere, ninguno estaba contenido como elemento al momento. Pero que fueron expuestos durante la audiencia de formalización. Sí. Pero si eso no está en discusión, o sea, igual sigue en discusión respecto de la validez de la información que se aportó. Sí, no, pero para nosotros sigue en discusión la validez de esa información. No, lo que yo le quiero de alguna manera corregir en lo que usted me está preguntando, y perdóneme que lo plantee en esos términos, es que en el momento en que se decide iniciar la investigación por la Fiscalía y en el momento en que se abre el cuaderno disciplinario, nadie había hablado de pagos, por lo tanto nadie podría haber hablado de cohecho. Perfecto. Entonces diga, hago una investigación. Pero entonces aquí, usted mismo me lo ha dicho, el 9 de septiembre del año 2024 se inicia esta investigación. Ya ha pasado bastante tiempo, cerca de 1 año y medio. Sí. Es tiempo prudente el que se tomó el Ministerio Público para poder reunir antecedentes y poder exponerlo en una audiencia de formalización a su y no defendida. llegaron con un informe patrimonial, por ejemplo, que el mismo tribunal estimó que era importante, y ellos mismos reconocieron que lo estaban haciendo, pero no lo tenían. Y de ahí viene entonces la pregunta, ¿y cuál es la urgencia? Y ahí es donde volvemos a retrucar nosotros y decimos, bueno, porque aquí hay un interés de demoler la imagen de una persona, porque no se entiende la premura que hay respecto de ella, cuando no se tienen todos los antecedentes, cuando se está imputando por movimientos financieros, y no tiene usted un informe pericial de movimientos patrimoniales. O sea, eso demuestra que hay un nivel de prejuzgamiento, se ha preconcebido una idea respecto de ella y hay un propósito manifiesto que tiene que ver precisamente con que a ella se le considera culpable desde mucho antes. Entonces, esos son los elementos sobre los cuales nosotros queremos poner y llamar a la atención, porque en definitiva son ilustrativos de que aquí está intencionado. Y yo le pongo el caso de una persona que declara acá, que es el imputado Gabriel Silver. El imputado Gabriel Silver declaró
diciendo que efectivamente conocía todo lo que de alguna manera ha llegado a conocimiento de los tribunales. Eso es lo que él señala. Sí. Por lo tanto, si hubiese un cohecho, él sería un sobornante y además que llevó provecho, porque él reconoce haber también recibido honorario. Y los análisis contables van a dar cuenta de quienes recibieron dinero a partir de eso. Y él litigó en la causa. Por lo tanto, él no podría alegar desconocimiento. Entonces la pregunta que uno se hace es, está el socio Lagos, está el socio Vargas, están dos auxiliares de Jaber y Sí. Nagle. Y está Gonzalo Migueles, que es la pareja. Y hoy está la señora Ángela, además. Entonces la pregunta que hicimos nosotros, un poco retórica, pero que es bastante al hueso. ¿Y el señor Gabriel Silver dónde está? Ese es el punto. Usted mencionó también que aquí faltaban, yo voy a O sea, a mí utilizar me sus gustaría palabras. ver en el estrado, se lo digo directamente, me gustaría ver en el estrado para que se use, aquí se ha hablado mucho y se ha gargareado mucho con la igualdad. Bueno, entonces si esto es igual, ¿por qué hay una persona que goza de una protección especial? Se está protegiendo al señor Silver y no sabemos las razones de por qué. Y usted hablaba también en la audiencia que ¿por qué no están otros 5 magistrados? No, y es que bueno que me pregunta. Es que le voy a sumar una pregunta. ¿Va a pedir que se interrogue a esos 5 magistrados? No. ¿Por qué no? O sea, si nosotros pedimos que se les tome la declaración, va a ser porque, y créame que está dentro del análisis, pero le respondo que no en el contexto en que usted me lo plantea. Pero nosotros claramente vemos una expectativa de antecedentes favorables a doña Ángela en la declaración de esos ministros. O sea, y que no se confundan las cosas, porque en definitiva esas son personas que participan de un acto jurídico procesal, que es una sentencia que se dicta, y en esa sentencia lleva la firma de 5 personas. En la del día 30 de junio, que de la audiencia del 30 de junio con la sentencia del 4 de julio, hay 4 votos a favor y 1 voto en contra. Para mí, más allá de la situación en que cada uno se encuentra hoy día, ninguna de esas personas dudo de su honorabilidad, personalmente. Pero yo lo que digo, pongamos en contexto. Hay una persona que vota en contra de lo que se resolvió, que no creía que debía procederse porque consideraba que no tenían derecho, porque consideraba que había un juicio arbitral, que es donde debía resolverse este asunto. Un juicio arbitral que todavía sigue vigente, por cierto. Si yo voto en contra, analizo y me toca redactar ese fallo, que es el caso, que es la señora ministro Gajardo creo que sí. Gajardo. O sea, obviamente que lo miró con lupa, obviamente que tiene que haber revisado con lupa todo lo que pasó, porque, y aquí viene el tema de la connivencia, para que esto realmente se hubiera producido tendría que haber habido connivencia de los 5. Porque, fíjese, y aquí ya viene el tema de la racionalidad del cohecho, porque si una persona es cohechada, hay un sobornante y que tiene interés en paga porque se produzca un resultado. O sea, a nadie le dan plata por lo lindo que es. Si en la teoría que plantea la Fiscalía había un propósito que era perjudicar a Codelco, y Codelco lo dice con todas sus letras, no tiene ni un empacho en decir que ellos se sienten perjudicados. Pero el perjuicio que ellos alegan solo se produce si y solo si intervienen los 5 ministros generando el acto jurídico procesal. Entonces, lo que nosotros queremos decir, y esto tiene que ver con un tema sobre la causalidad del acto, para decirlo en términos súper simples, uno recurre a la técnica de la supresión mental hipotética. Y aquí, déjeme terminar la idea porque es súper importante. 15 segundos. Si yo suprimo de esto a doña Ángela Vivanco y pongo a un abogado integrante, habría sido 3-2 o 4-1, pero el acto se habría logrado igual. ¿Me explico? Y entonces cuando yo digo los otros 4 ministros y no se atreven porque no pueden, porque demostrarían lo feble de su argumento, eso es lo que sostenemos. Es tan malo el argumento porque en realidad ese cohecho es casi un delito imposible porque no tiene ningún objeto, no tiene ningún objetivo, no tiene ningún fin y no se realiza finalmente no se realiza nada útil condicionado solo por la intervención de ella. Abogado, 10 segundos. ¿Hay intención de buscar un juicio abreviado en esta causa? No. ¿Ninguna? ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias? O sea, la inocencia se defiende en juicio oral.
Perfecto. Jorge Valladares, abogado de Ángela Vivanco, muchísimas gracias por estar esta noche en CNN. Muchas gracias a ustedes por darnos también la oportunidad. Bien, y nosotros nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en CNN Prime. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a comenzar en Cuba, porque Cuba condenó la decisión de Donald Trump de imponer sanciones y aranceles, más bien, a los países que le envíen petróleo a la isla caribeña. Esto fue un decreto que firmó el mandatario estadounidense y el principal afectado sería México, que tras la captura de Nicolás Maduro, México entonces se volvió el principal proveedor de combustible a la isla, que ya enfrenta una crisis energética importante, y no solo eso, también la escasez de divisas y la escasez de combustible. Frente a eso, entonces, Donald Trump anuncia sanciones a los países que le envíen petróleo a la isla del Caribe, mientras que desde Cuba condenan esta decisión y aseguran que Donald Trump está intentando asfixiar al régimen castrista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Felipe Cortés nos cuenta. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. El presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que contempla la imposición de aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Are you trying to choke off Cuba? I don't know. The word choke off is awfully tough. Cuba is a failing nation. And you have to feel badly for Cuba to survive. I think Cuba will not be able to survive. La Casa Blanca sostiene que las políticas y acciones del gobierno cubano representan una amenaza extraordinaria e inusual para Estados Unidos, al afectar directamente su seguridad nacional. Sin embargo, el decreto no especifica las tasas de los aranceles ni identifica los países que podrían verse afectados. Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de Estados Unidos contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país. Para justificarlo, se apoya una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es. Estados Unidos recurre también al chantaje y a la coerción. La medida busca restringir la capacidad de Cuba de recibir recursos energéticos de países aliados. De alguna manera aprovechar este momento de máxima fragilidad del régimen castrista para provocar su colapso y recuperar la democracia en Cuba. En paralelo, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que abre su industria petrolera a una mayor participación privada, una exigencia clave de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, con el objetivo de garantizar que no salga más petróleo venezolano con destino a Cuba. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. We have the major oil companies going to Venezuela now, scouting it out and picking their locations. Por otro lado, la orden supondría una presión sobre México, cuyo gobierno ha actuado como salvavidas energético para Cuba, incluso en momentos en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado construir una sólida relación con Trump. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. La medida podría agravar aún más la profunda crisis energética que vive la nación caribeña, donde los apagones masivos se han hecho habituales, así como también las largas filas en las gasolinerías. Nosotros enfrentaríamos lo que venga, no sabemos qué sucederá, pero estamos dispuestos a morir. Es que nosotros los cubanos nos adaptamos a todos los acontecimientos, pero si uno se adapta, ¿qué vamos a hacer? Un giro que endurece el tono de Donald Trump sobre Cuba y que vuelve a colocar a la isla en el centro de una disputa geopolítica. Pero no solo Cuba está en la mira de Estados Unidos, sino también Irán. Hoy el país
persa dijo que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero no bajo condiciones. Esto después de que el presidente estadounidense advirtiera que una gran armada se dirige a Irán, e incluso más grande que la de Venezuela. Esto ocurre después de las tensiones que hay entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de Donald Trump de atacar a Irán como nunca antes si es que no llegan a un acuerdo para limitar el programa nuclear de Irán, y también que se suma a la amenaza que estuvo considerando Donald Trump de atacar este país tras las manifestaciones que ocurrieron a finales del año pasado y que fueron duramente reprimidas por el régimen de los ayatolá. Trump dice que espera no tener que atacar Irán, pero que tampoco lo descarta. Y hoy habló el canciller de este país, que dijo que siempre Irán está dispuesto a conversar, pero que también ellos pueden responder a cualquier ataque que les lance Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo Donald Trump respecto de Irán y lo que dijo hoy el canciller de este país. Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. La seguridad del pueblo iraní no es asunto de nadie más y preservaremos y ampliaremos nuestras capacidades en la medida que sea necesario para defender al país. Si las negociaciones se llevan a cabo de manera justa y equitativa, la República Islámica de Irán está dispuesta a participar en estas conversaciones y en dichas negociaciones. Vamos a seguir ahora en Noruega con un descubrimiento que está desconcertando a los científicos. Descubrieron que los osos polares están más gordos y más sanos a pesar de la pérdida del hielo marino. Un equipo científico documentó este fenómeno inesperado en el que concluyeron que los osos polares están aumentando su grasa corporal en una de las zonas más afectadas por el deshielo. Esto entonces el cambio climático, no hay que olvidar que está afectando la supervivencia de los osos polares en el Ártico, y estos depredadores usan el hielo como una plataforma para cazar otros animales como focas, por ejemplo. Sin embargo, descubrieron entonces que están aumentando su peso en los últimos 20 años y una de las explicaciones podría ser entonces que están cambiando su dieta y se están adaptando entonces al deshielo de su hábitat natural. Al parecer entonces están buscando cazar presas terrestres en vez de las presas marinas. De todas maneras, los osos polares están más gordos y más sanos que hace 20 años atrás. Y vamos a terminar con el recomendado de nuestro equipo, y esta vez es a raíz de la muerte de la actriz Catherine O'Hara, serie por la cual Catherine O'Hara ganó su Emmy. Se trata de Schitt's Creek, una comedia que fue muy popular y bastante galardonada en las últimas nominaciones. Ahí entonces vemos uno de los roles de Catherine O'Hara, que hoy entonces fallece a los 71 años y que estaba bien activa con distintos roles protagónicos y de soporte en series como The Studio y The Last of Us. Pueden ver entonces esta serie que es muy divertida y que fue galardonada. Bueno, yo me despido, pero sigue Felipe Hernández con más CNN Prime. Que estén bien, chao. Bien, y de las noticias internacionales pasamos ahora a hablar de la cultura, del espectáculo y de patrimonios, pues, porque está acompañándonos ya aquí en el estudio de CNN Chile, de CNN Prime, nuestra querida Trini Barros. ¿Cómo estás, Trini? Muy bien, ¿y tú, Felipe? Feliz Bien, de saludarte en este día viernes, nuestro día preferido, el de Así muchos. es, el de muchos. A ustedes también que están al otro lado, y tal cual tú lo decías, este sábado, mañana ya se celebra por primera vez el Día de los Patrimonios de Verano. Mira qué bonito, porque ya celebrábamos ahí 2 jornadas en mayo, tenemos la Noche de Museos también, por supuesto que también estaba el Día de los Patrimonios de los Niños, Niñas y Adolescentes, y ahora se suma entonces por primera vez el Día de los Patrimonios de Verano, una linda instancia para sumarse con toda la familia, por cierto, una serie de actividades, más de 1000 actividades que están en distintos rincones de nuestro país que van a poder disfrutar justamente mañana. Así que, bueno, vamos a repasar alguna de ellas. Esto es
desde Arica a Puerto Montt, justamente para acercarse a las bibliotecas, a los museos, a las playas también, a los espacios comunitarios. En Santiago, por ejemplo, Felipe, vas a poder visitar el Museo Nacional de Bellas Artes, que es un clásico, va a tener talleres recorridos también, guiados ahí, y el cierre musical va a estar a cargo del DJ Bitman a las 5 de la tarde. En regiones, la oferta también es diversa, desde un taller de serigrafía en Antofagasta, pasando por una visita guiada sobre plantas mágicas de Chiloé en el Museo de Historia Natural, hasta un recorrido ahí patrimonial nocturno por el cementerio de Puerto Montt. Son muy entretenidos. Sí, a mí me daría un poquito de nervio, la verdad. Pero hay quienes les gusta. Y sin duda uno de los grandes atractivos de este fin de semana va a ser el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, que ya arrancó en Arica. Justo esta actividad va a coincidir con este nuevo día entonces del Patrimonio de Verano, una linda instancia para sumarse, un carnaval que se realiza hasta el domingo y con más de 15.000 bailarines, 150.000 espectadores, con agrupaciones de Chile, de Perú, de Bolivia, así que bien bonito también lo que se va a vivir, y ya se vive en realidad en el norte del país. En Valparaíso habrá un taller de cómics patrimoniales. En La Ligua se va a realizar el taller Dulce Cuento, donde niños y familias van a cocinar los dulces tradicionales que todos conocemos. Y en Putaendo se va a llevar a cabo la gran caminata nocturna Senderos de Estrellas. Y bueno, ya en Constitución también va a haber una ruta artística del Maule, van a haber una intervención en realidad con vestimentas y trajes de baño de 1900 en la playa Vega de los Patos. Se eligió ese lugar justamente por la importancia que tuvo en los primeros años, ya hablamos del siglo XX, cuando justamente Constitución fue uno de los principales centros de veraneo de las familias aristocráticas. Aprovecho Así que, de mandarle un saludo a esa ciudad en la cual viví 10 años. No te puedo creer, Así no es. sabía, Felipe. Sí. Bueno, también le mando saludos a mi suegra que anda por esos lados. Y para todos los de Putú también, que está cerquita a Constitución. Quibolgo también. Sí, bueno, en Día de los Patrimonios.cl, Felipe, ahí pueden encontrar todas las actividades que se suman a este primer día del patrimonio de verano, una gran oportunidad perfecta para disfrutar de esta estación conectando con la cultura, por cierto. Y nosotros los queremos dejar invitadísimos a que sigan en la sintonía de nuestro canal porque, claro, CNN Prime ha llegado a su término, pero las noticias no paran, así que sigan muy atentos a las pantallas de CNN Chile porque siempre hay noticias que entregarles hasta sus televisores y sus oídos también. Recuerden que estamos saliendo por radio. Ha llegado el momento de decir adiós. Viernes 30 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que esté muy bien. Chao, chao.